El susurro del Grinch. En un rincón apartado de la vasta y fría montaña de Joville, donde el viento aullaba entre los pinos y la nieve cubría todo como un manto blanco, se encontraba mi hogar. Mi nombre es Elia, y crecí escuchando las historias sobre el Grinch, un ser que, según decían, era capaz de robar la alegría de la Navidad. Pero lo que más me intrigaba era la forma en que las leyendas se entrelazaban con la realidad en nuestra pequeña comunidad. Desde que tengo memoria, cada diciembre, las luces brillaban en las casas, los villancicos resonaban en el aire, y todos los Who's se preparaban para celebrar. Sin embargo, siempre había un rincón en nuestras conversaciones donde el nombre del Grinch aparecía como una sombra. Cuidado con el Grinch, decían las madres a sus hijos, puede venir a robarte el espíritu navideño. La primera vez que escuché sobre el Grinch fue en una fría noche de diciembre, sentada junto a la chimenea, con mi abuela contándome historias. Recordaba su voz temblorosa mientras me narraba cómo, hace muchos años, un ser de corazón helado había decidido que la Navidad debía ser abolida. El Grinch, dijo, vivía solo en una cueva, lejos del bullicio de Joville, y se deleitaba en ver a los Who's perder su alegría. A medida que crecí, la historia del Grinch se volvió más que un simple cuento. Comencé a notar que los ancianos del pueblo tenían miradas melancólicas al mencionar su nombre, como si recordaran algo más profundo que las travesuras de un ser que robaba regalos. Fue entonces cuando decidí que debía descubrir la verdad detrás de este mito. Una tarde, con el cielo nublado y el aire helado, decidí aventurarme hacia la montaña. Mis amigos se burlaban de mí, advirtiéndome que el Grinch era real y que jamás debía acercarme a su cueva. Pero la curiosidad me empujaba. Llevaba conmigo una linterna, un cuaderno para anotar mis descubrimientos, y un abrigo grueso que me protegía del frío. El camino hacia la cueva del Grinch era empinado y cubierto de nieve. Cada paso crujía bajo mis botas, y el silencio era abrumador. A medida que subía, el bullicio de Joville se desvanecía, y solo quedaba el eco de mis propios pensamientos. ¿Realmente existía el Grinch? ¿O era solo una historia para asustar a los niños? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la entrada de la cueva. Era oscura y misteriosa, con sombras danzando en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. Con la linterna en mano, entré. El aire era frío, y el silencio era casi ensordecedor. Caminé lentamente, iluminando las paredes de piedra que parecían absorber la luz. A medida que me adentraba en la cueva, vi extrañas inscripciones en las paredes. Eran símbolos que nunca había visto antes, como si alguien hubiera intentado comunicarse a lo largo de los años. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba descifrar su significado. De repente, un ruido sordo resonó detrás de mí. Me volví rápidamente, pero solo había oscuridad. Decidí seguir adelante. A medida que me adentraba más, empecé a escuchar murmullos. Eran susurros apagados, casi como si las paredes estuvieran hablando entre sí. ¿Qué es esto?, pensé, sintiendo un nudo en el estómago. Mis instintos me decían que debía regresar, pero la curiosidad era más fuerte. Finalmente, llegué a una gran sala en el interior de la cueva. En el centro había una enorme roca con un brillo verdoso. Me acerqué, cautivada por su resplandor. Al tocarla, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Entonces, las voces se hicieron más claras. «Ayúdanos», susurraban. «El Grinch no es quien parece ser». Retrocedí, confundida. ¿Qué querían decir? ¿Acaso había algo más detrás de la historia que conocía? En ese momento, un destello de luz iluminó la cueva, y frente a mí apareció una figura encapuchada. Era alta y delgada, con ojos que brillaban como dos faros en la oscuridad. «No temas», dijo con una voz profunda y resonante. «Soy un guardián de esta montaña. He estado esperando a alguien que pudiera escuchar la verdad». «¿La verdad sobre el Grinch?», pregunté, mi voz temblando. «Sí», respondió. «El Grinch no siempre fue un ser de hielo. Fue un Who como tú, lleno de alegría y amor por la Navidad. Pero un día, su corazón se volvió frío debido a la traición de aquellos que amaba. Los Who's lo rechazaron, y él, dolido, se retiró a esta montaña, donde su dolor se convirtió en odio.
Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Era posible que el Grinch, el villano de nuestras historias, hubiera sido una víctima? ¿Y qué pasó después?, pregunté, ansiosa por saber más. Con el tiempo, el Grinch empezó a robar la alegría de los demás como una forma de venganza. Creyó que si él no podía ser feliz, nadie lo sería. Pero en su corazón, aún había un destello de luz. La Navidad siempre fue una época en la que recordaba lo que había perdido, explicó el guardián. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo?, pregunté, sintiendo que el destino de ese ser solitario pesaba sobre mis hombros. Debes encontrar la manera de mostrarle que todavía hay amor en el mundo. Que no todos los Who's lo han olvidado. Solo así podrá sanar su corazón y recordar quién era realmente. Con el corazón latiendo con fuerza, supe que debía regresar a Whoville y contarles la verdad. Pero antes de salir, el guardián me dio un pequeño objeto. Era un cristal verde que brillaba como el sol. Este cristal le recordará su verdadero ser. Llévalo contigo. Salí de la cueva, aún abrumada por lo que había aprendido. La montaña parecía menos amenazadora ahora, y con cada paso que daba hacia abajo, sentía que mi misión se solidificaba. Debía reunir a los Who's y contarles la verdad sobre el Grinch. Al llegar a Whoville, la atmósfera festiva era palpable. Las luces parpadeaban, y las risas resonaban en el aire. Pero cuando llegué a la plaza, vi a los Who's distraídos con sus celebraciones, ajenos a la tristeza que una vez había consumido al Grinch. Escuchen, grité, tratando de llamar su atención. Debemos hablar sobre el Grinch. Los murmullos se detuvieron, y todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Qué tienes que decir sobre él?, preguntó una anciana con una expresión de desdén. El Grinch no es un villano. Es un ser herido, alguien que una vez amó la Navidad y que ha sido olvidado por todos nosotros. Debemos ayudarlo. La multitud comenzó a murmurar entre sí, pero pude ver la duda en sus rostros. ¿Cómo podemos confiar en alguien que nos robó la alegría?, dijo un hombre robusto. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondí, sintiendo que mi voz se volvía más fuerte. Si realmente queremos celebrar la Navidad, debemos mostrarle al Grinch que aún hay amor en el mundo. Después de un momento de tensión, un grupo de niños se acercó. «Podemos hacerle una fiesta», exclamó uno de ellos. «Podemos invitarlo y mostrarle lo que es la Navidad». La idea comenzó a resonar entre los Who's. «Sí, hagamos una fiesta», gritaron muchos de ellos. La emoción se apoderó de la plaza, y en cuestión de minutos, todos comenzaron a organizarse. Se enviaron mensajes a través del pueblo, y la noticia del evento se propagó rápidamente. Esa noche, el aire estaba impregnado del aroma de galletas recién horneadas y el sonido de villancicos llenaba el aire. Los Who's decoraron la plaza con guirnaldas y luces, creando un ambiente cálido y acogedor. Mientras tanto, yo sostenía el cristal verde en mi mano, esperando que llegara el momento de mostrárselo al Grinch. Finalmente, llegó la noche de la fiesta. La plaza estaba llena de risas y alegría, pero en mi corazón había una mezcla de nervios y esperanza. Todos estábamos juntos, esperando que el Grinch se uniera a nosotros. De repente, el viento se detuvo, y un silencio expectante se apoderó del lugar. En ese instante, la figura del Grinch apareció en la entrada de la plaza. Su piel era de un verde intenso, y su expresión era una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono de voz grave. «Grinch», grité, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Te hemos invitado a celebrar la Navidad con nosotros. No queremos que estés solo». La multitud contuvo la respiración. El Grinch miró alrededor, y por un momento, parecía vulnerable. Pero luego, su expresión se endureció. «¿Por qué debería importarme lo que piensen ustedes?». «Porque todos merecemos amor y felicidad», respondí, levantando el cristal verde. «Este cristal representa la luz que aún llevas dentro. Te recordará quién eras realmente». El Grinch miró el cristal, y por un momento, sus ojos brillaron con una tristeza profunda. La multitud comenzó a murmurar palabras de aliento, y poco a poco, la tensión se disipó. Se acercaron a él, ofreciéndole galletas y sonrisas. «¿Por qué deberían quererme?», preguntó el Grinch, su voz temblando.
Porque todos cometemos errores, dijo una mujer mayor con ternura. Y todos merecemos una segunda oportunidad. A medida que las palabras resonaban en el aire, el Grinch pareció luchar con sus propias emociones. Poco a poco, se acercó a la multitud, y cuando finalmente tomó el cristal entre sus manos, algo cambió en su expresión. Era como si una chispa de esperanza hubiera encendido algo en su interior. Quizás no estoy tan solo después de todo, murmuró, su voz casi imperceptible. La multitud estalló en aplausos y vítores. El Grinch, aún algo reticente, comenzó a sonreír. Con cada sonrisa y cada gesto amable, el ambiente se llenó de calidez. La magia de la Navidad comenzó a fluir de nuevo, y el Grinch, poco a poco, fue dejando atrás su dolor. Esa noche, celebramos juntos. La plaza resonó con risas, villancicos y el sonido de campanas. El Grinch, aunque al principio un poco incómodo, se fue integrando poco a poco, compartiendo historias y risas con los Who's. Era un momento mágico, donde el pasado se desvanecía y el futuro brillaba con esperanza. Mientras observaba a los Who's y al Grinch disfrutando juntos, supe que había logrado mi misión. El Grinch no solo había encontrado un lugar entre nosotros, sino que también había comenzado a sanar. En el fondo, era un recordatorio de que la Navidad no se trataba solo de regalos y celebraciones, sino de amor, perdón y la capacidad de comenzar de nuevo. A medida que las luces brillaban en la plaza y el aire se llenaba de alegría, comprendí que el mito del Grinch había sido transformado. Ya no era solo una historia de un ser amargado, sino un relato de redención y esperanza. Desde aquel año, cada diciembre, la Navidad en Whoville adquirió un nuevo significado. El Grinch se convirtió en parte de nuestras tradiciones, celebrando con nosotros cada año. Y cada vez que miraba el cristal verde en mi mano, recordaba la importancia de escuchar, de mostrar amor y de nunca olvidar que incluso los corazones más fríos pueden volver a brillar. Así, el mito del Grinch se transformó en una historia de luz, un recordatorio de que siempre hay espacio para el perdón y la alegría. Y en cada rincón de Whoville, la magia de la Navidad continuó floreciendo, unida por la bondad y el amor que todos llevamos dentro.